Horacio Convertini es una de las voces más reconocidas de la novela negra argentina, pero también escribe para chicos y vino a presentar su libro. El producto audiovisual es pura acción. Tenés que ver todo el tiempo. No tiene esa posibilidad introspectiva que sí te da la literatura. Fernando Fagnani es el gerente general de Daza Editorial, pero esta vez dio un salto del mostrador y además de editor es autor. Vino a presentar su primera novela, Residencia Permanente. Y a mí en realidad lo que me interesaba era relatar una ciudad en estado de rebelión, ¿no? Y con quienes se puede aliar uno en una ciudad en estado de rebelión. ¿Cómo se sobrevive en una ciudad en estado de rebelión si no sos de la ciudad? Yo esperaba entrevistar a Horacio Convertini, una de las voces de la novela negra argentina, y me encontré un autor que escribe para niños. ¿Cómo es eso, Horacio? ¿Qué es ese pasaje que hiciste? ¿Cómo te va, Héctor? Mira, son dos facetas narrativas que coexisten. Sí. Por un lado, me gusta mucho escribir historias oscuras, siniestras, donde el crimen y la perversión humana están atravesadas por cuestiones sociales. Y por otro lado, incursiono en la novela infantil y juvenil, que trabaja con otros códigos. No, es incluso me parece, en mi caso, lo siento así al menos, como una disciplina más difícil, más compleja. Eso, digo, es más difícil para chicos que para adultos. Hay otro código. Hay otro código. Básicamente, vos no tenés ningún tipo de obligación, entre comillas, moral cuando escribís para adultos. Vos podés ser absolutamente descarnado al narrar un asesinato, una traición, una mentira. Incluso el lenguaje puede ser soez. Exactamente, no tenés esas limitaciones del lenguaje. En la novela infantil, en cambio, hay, o al menos yo intento que así sea, la voluntad de transmitir determinados valores de formación. En el caso de La leyenda de los invencibles, que es la novela que vos tenés ahí, que acaba de salir por Alfaguara Infantil, la idea es trabajar con la idea de la camaradería, del altruismo, de la solidaridad. Es una historia de aventura con fútbol y monstruos al mismo tiempo. Sí, ¿no? sí, el fantástico está ahí. Algo que me llamó la atención es que vos hablás de tu niñez, de la niñez. Yo que tengo 56 años, me sentí identificado, incluso uno de los nenes es Starkey por Starkey Hodge. Y digo, ¿qué interpretan las niñeces de ahora? Digo, Mirá, cuando les hablas de algo que pasó hace 60 años. Yo acepto que casi todas mis novelas infantiles están escritas desde el recuerdo de un adulto. ¿Por qué? Es la admisión de una debilidad, ¿no? Yo no me siento capaz de escribir una historia infantil o juvenil desde el lenguaje de los niños y de los jóvenes de hoy, porque lo desconozco, simplemente porque lo desconozco. Antes estaba un poquito más cerca porque mis hijos eran chicos, ahora mis hijos son grandes, ya no son ni niños ni jovencitos, con lo cual no tengo acceso a ese mundo, y como vos seguramente sabés o te imaginás, el lenguaje muta, los consumos culturales cambian. Entonces, lo que yo elijo es contar historias infantiles y juveniles desde el adulto que recuerda su propia infancia. Y uno puede pensar, bueno, pero vos le hablás en La leyenda de los invencibles, le hablás a el público infantil actual de 9, 10 años de El trueno naranja. El trueno naranja era un auto de carreras de cuando yo era chico. De cómo los chicos de aquella época comprábamos autos de plástico, lo desfondábamos, lo llenábamos de masilla, le poníamos una cuchara y corríamos, los hacíamos correr en pistas dibujadas, claro, para darle peso y para controlar los derrapes, y los hacíamos jugar en pistas trazadas con tiza en la calle. Bueno, eso es lo que... Con las madres diciendo, no te lleves todas las cucharas. Exactamente. Ojo con los cubiertos. Sí, con mi vieja, no me saques más cucharas. Bueno, eso es lo que Víctor le cuenta a Iván. Sí. Víctor es el padre que le cuenta a Iván.
y le va a contar en La leyenda de los Invencibles su propia infancia. ¿Qué me pasa a mí cuando voy a colegios donde este libro es muy, muy bien aceptado? Es que los chicos, parece que estuvieran contando Star Wars. Cuando el trono naranja para los tipos es la estrella de la muerte. Y lo que hacen es siempre, cuando vas, se juntan con los padres, hacen un auto como ese, o buscan el monstruo de la laguna, te hacen algún tipo de... realmente el efecto es fantástico, ¿no? Reproducen la laguna misteriosa, la pomada mágica del zapatero Remendón. Estuvo acá Ezequiel de Lutri, que también escribe... El tanque de Lutri, sí, ¿cómo el no? tanque de Lutri. Y él me decía que primero que las niñeces se parecen bastante y que uno de los secretos es emocionar. Y vos lográs eso, porque el padre en el último partido, bueno, no quiero spoilear, pero digo, hay una cosa emotiva. El chico sufre porque se va del pueblo y porque es el último partido con los amigos. Digo, hay una cosa que es común al niño de hoy, me parece. Sí, porque cuando vos contás una historia, si la historia es atractiva y apela a determinadas emociones, después las diferencias de consumos culturales, que hoy tengan PlayStation y 250 canales de televisión y el personaje de la novela tenga 2 canales de televisión, conozca la PlayStation y el máximo alarde de tecnología sea una radio espica que uno de los amigos arma, eso pasa. Sí. Es más, los pibes, decís, ¿cómo? ¿Armó una radio? Sí, armaban una radio en esa época. Y me parece que la clave está en generar esos toquecitos de emoción y en generar la fascinación del relato. La figura del zapatero, que es casi desaparecida, por lo menos en las grandes ciudades, la figura del zapatero, no. Exacto. Cuando yo era chico había una zapatería enfrente que todos llevábamos a arreglar, ahora no veo. Bueno, ese zapatero está inspirado en el zapatero de mi infancia, claro, que era un zapatero que estaba en Pompeya, en la esquina de Lupi y Esquiú, y hablaba literalmente con los clavos en la boca. Sí. Y uno cuando pasaba siempre estaba esperando que se tragara un clavo y terminara en el hospital Pena, no porque le desearan mal, sino porque parecía imposible que eso no ocurriera. Hasta donde yo sé no ocurrió nunca. O sea que tenía esa habilidad de hablar con los clavos en la boca. Sí. Y con tus novelas para adultos, digo, vos fuiste editor de policiales en Clarín. Digo, ¿ahí nació tu pasión por los policiales? No. La verdad es que empecé a escribir cuentos y novelas que hoy pueden ser ubicadas tranquilamente en el anaquel de novela negra de una librería sin ser muy consciente de que estaba escribiendo eso. Es decir, como no escribo novela de enigma, la típica novela de Agatha Christie, por citar una autora que todo el mundo conoce, en la cual hay un crimen y se trata de resolver quién mató... O un robo millonario. Y se trata de determinar quién fue el que robó. ¿Quién lo robó? Muchas veces los asesinos o los crímenes se conocen, los autores se conocen en la primera página. Lo mío tiende que ver más a describir escenarios sórdidos, situaciones de violencia, que si hay un enigma tiene que ver con otra cosa. En la novela de enigma el punto de vista siempre es el detective o el que te lo toca investigar en ese momento. Estoy pensando en Wilkie Collins, la dama de blanco. Claro. También el punto de vista siempre es el del que va a investigar un hecho. Y en la Argentina es muy difícil contar una historia de detectives, ¿no? Gamerro tiene un decálogo, un antidecálogo de la novela policial argentina, en donde dice que da las razones por las cuales ni el policía ni el detective pueden funcionar como develadores de enigma, como sí ocurre, por ejemplo, en la novela negra norteamericana, ¿no? La verdad que a mí me resulta a veces muy poco creíble esos detectives o esos policías que resuelven casos en la Argentina. Esa figura, ¿cómo se adapta a la realidad argentina? Por ejemplo, a veces con el periodista. Claro, ¿no? Claro. A veces el periodista. O el fiscal de un caso. O el fiscal de un caso, o el familiar de una víctima que de una manera individual y voluntaria ata los cabos que la justicia no ata. En general Gamerro lo dice, tanto la policía como la justicia son funcionales al crimen. Sí, estoy pensando no al esclarecimiento. En Sacheri y la pregunta de sus ojos, claro. El fiscal del caso.
Sí, sí, no existe la figura del detective, incluso no existe más tampoco para los norteamericanos, digo. Bueno, Eso- no lo sé tanto. Creo que en los 30 se gestó esa figura. No lo sé tanto. A ver, como novela fundacional del género negro norteamericano, Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, con el agente de la Continental, es del año 24, más o menos, 25. Y se sigue escribiendo, diríamos, ¿no? En España, en Francia, en donde vas tenés hoy, o en los países nórdicos, tenés la figura del detective vivito y coleando. No todas esas producciones hoy me interesan. ¿Cómo escribir hoy un policial actual cuando una partícula de caspa en la hombrera de un saco puede determinar a través del ADN quién es el asesino? Claro. Creo que debía ser mucho más fácil escribir un policial en los años 40, La, en los años la 50. tecnología nos arruinó. La tecnología. Yo está era bien. dialoguista de teleteatros y siempre decíamos, el teleteatro clásico guardaban una carta 20 años que decía que la mucama no era la mucama, que era la hija del millonario, y nadie encontraba esa carta. Ahora es un mensaje de WhatsApp. Talía es la hija de tal. Claro, Ya está. absolutamente. Ya está, se terminó el teleteatro. Es más difícil sostener el secreto de un teleteatro. Bueno, en Lo oscuro que hay en mí, la otra novela que tenés en la mano, que sí es una novela para adultos y negra, yo la ubico, la acción, a fines de los años 90, porque necesitaba una época moderna, pero a la vez analógica, a la vez en la cual la comunicación no fuera tan fluida como es ahora. Yo necesitaba a ese personaje dando vuelta por rutas y caminos y llamando por teléfono público a su casa y que nadie le conteste. Claro. Con esa misma historia puesta hoy no tiene sentido. Claro. El misterio de la vida que rodea al personaje, los distintos misterios que rodean al personaje se develarían con un mensaje de WhatsApp en 20 segundos. Sí, incluso hay Stephen King, por ejemplo, que escribió Celular. Digo, por usar el celular. El celular es uno de los aparatos tecnológicos que nos arruinó las historias, porque ahora es muy fácil la comunicación, y él lo usa una novela que se llama Celular, con el celular como centro donde hay un secuestro, bueno, él lo llama. Pero fíjate, Héctor, lo difícil que es hoy perderse. Porque tenés un celular, pones Waze o alguna de esas GPS. aplicaciones de geolocalización, y haces así y ya te orientás. Y debe ser uno de los recursos más interesantes, narrativamente hablando, para contar una historia, que un personaje se pierda en algún momento dentro de una ciudad. Sin embargo, con toda la tecnología no estamos ni mejor ubicados que antes, ni estamos más comunicados que antes. Sí, nos llamamos, decimos estamos, pero digo, la comunicación verdadera sigue sin existir, sin aparecer. No creo que un hombre de 1980 no estuviera tan ubicado como... Llegabas igual. Sí. Yo llegaba con la filca. Sí, bueno, pero... Estoy haciendo un chiste, pero digo, no es que estás más ubicado ahora. Yo lo que la creo, realidad. yo lo que creo en términos, y volviendo a la literatura, en términos narrativos, me resulta más interesante escribir en escenarios en donde los recursos tecnológicos no juegan que los que sí juegan. Porque cuando juegan, se ven en algunas series, a veces todo termina siendo muy forzado, ¿no? Porque en una ciudad donde tenés una cámara cada 20 metros, Claro. ¿cómo haces? Es muy difícil el delito. ¿Cómo haces para generar, para mantener algo oculto a la vista de esa especie? Claro. O haces jugar a la corrupción, que alguien elimina Sí. las imágenes, o directamente tenés que trabajar en un ámbito en donde esa posibilidad, la de la videovigilancia a las 24 horas, no exista. Vos diste un paso de la novela policial infantil y otro paso como guionista. ¿Cómo es tu experiencia de escribir series y cosas para televisión? ¿Cómo nos trata la tele a los escritores? Primero que nos trata bien, en tanto y en cuanto nos da posibilidades que antes no había. La explosión de las plataformas y de las series ha generado una demanda de contenido, y en esa demanda de contenido entramos nosotros como proveedores de ese contenido. Con lo cual, básicamente, gratitud. Sí. Después uno escribe, y después de lo que uno escribió se transforma en una serie. Esa mediatización es difícil para el autor. ¿Por qué es difícil? Porque cuando vos trabajás una novela, entre lo que vos escribiste en el living de tu casa y lo que el espectador va a ver, el lector compra en la librería, solo hay una persona.
además de vos y el lector, que es tu editor, que es alguien que te va a sugerir un cambio, que te va a decir, ojo este diálogo, cuidado con este personaje, y que te va a respetar si no lo querés cambiar, si no querés cambiar. En general, por lo menos en mi caso, he trabajado con grandes editoras y editores, en el caso de Lo Oscuro que hay en mí, Ana Laura Pérez, y si me hace una sugerencia, la tengo en cuenta porque es una gran editora, una gran lectora. Ahora bien, cuando vos escribís una serie, arrancás probablemente de 5 líneas de un enunciado. Fulano de tal mata a Menganita y para ocultar el crimen hace esto y esto, 5 líneas. Vos por ahí tenés que desarrollar 10 capítulos. Claro, ¿quién es fulano de tal? Claro, quién es, Entonces, por qué, ¿de dónde vive, qué come? Claro, está casado o no está casado, Claro. tiene hijos, subtramas, etcétera, Sí. etcétera. Entonces vos producís eso que se llama una Biblia, que es como el manual de instrucciones de una serie, y escribís, en algunos casos, el piloto, el guión, y en otro caso escribís todos los guiones. Cuando 2 años o 3 años después prendés la televisión y ves la serie, en el medio hubo el trabajo de un montón de personas. El actor que interpretó, el director que realizó, el productor que tomó decisiones en función de un presupuesto, el productor que tomó decisiones tomó decisiones de casting en función de especulaciones o conjeturas respecto a qué actor o qué actriz puede ser más ganchero para el producto. Entonces, en ese trayecto te pueden pasar 3 cosas. Una, que estés medianamente conforme con el resultado, que estés poco conforme porque no están satisfechas las expectativas que vos mismo te habías hecho con el texto, o que digas, uy, mirá qué bien lo que hicieron. Claro, ¿cómo lo mejoraron? ¿Cómo mejoraron lo que yo hice? Claro. Creo que es un gran entrenamiento para domesticar el ego. Lo que pasa es que, bueno, es una de las razones que yo dejé de guionar y fui a la narrativa. Digo, un libro es un texto completo. Vos lees acá lo que vos escribiste, interpretaré yo según mi punto de vista, pero no hay grandes diferencias. Yo no necesito una música, ni un casting, ni nada. Lo que escribiste es lo que... En cambio, el guión no es un texto completo. Me parece que le falta todo. Le falta la música, le falta el casting, le falta el decorado. Entonces, te lo completan los demás. Vos lo único que pones son líneas de diálogo y escenas. Es valioso, no hablo en desmedro, digo, es valioso el trabajo del guionista, pero le falta todo lo otro. Le falta el escenógrafo, el iluminador. Sos una pieza dentro de un engranaje mucho mayor en la que intervienen un montón de factores que están por encima de tu voluntad. Es decir, vos en una novela decidís que haya un submarino que atraviese el océano Atlántico y explote en la isla de Cabo Verde. Bueno, en el guión no va a haber. No, el productor dice que eso no. No, el productor dice que eso no. Pero además tenés... Cambiame el submarino por un camión. Por un camión, por ahí por una moto. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero además también tenés limitaciones de tiempo, porque los guiones tienen que durar un tiempo determinado, porque se ha definido que la serie tenga determinada extensión y por capítulo y determinada extensión en cantidad de capítulos. También está definido por un público al que va destinado. A mí me tocó escribir de las 2 series que se han estrenado, que son El Galán y Horario Estelar, que están en la plataforma Star Plus. Fueron productos rodados en México, con actores mexicanos. En el medio siempre hay un trabajo como de, entre comillas, traducción, ¿no? ¿Trabajás solo o no? Sí. ¿Sí? Trabajo solo y en general, no. Mentí. Trabajo solo en el sentido que no trabajo con otro guionista. Sí trabajo con coordinaciones, con coordinadores que son gente con muchísima experiencia, con los cuales todo el tiempo estoy, como decimos, pimponeando el material, ¿no? Martín Bustos, Diego Bliffel, tipos talentosísimos que me ayudan mucho a pensar, ¿no? Que son los que funcionarían como el editor de una novela. Ojo Conver con esto, guarda con este diálogo. Los diálogos tienen mucha importancia, porque Claro. los diálogos accionan la historia. Absolutamente. En la narrativa también, pero no tanto, digamos. En las series es el diálogo de los personajes hablando. La serie es pura acción. Sí. En la serie no hay introspección, casi diríamos. Podés utilizar determinados elementos como el
cierto pensamiento, qué sé yo, no sé, por decirlo de alguna manera, pero el producto audiovisual es pura acción y tenés que ver todo el tiempo. Claro. No tiene esa posibilidad introspectiva que sí te da la literatura. Horacio, vamos a ir a un corte, pero te quiero hacer una última pregunta antes de ir al corte. ¿Sabes por qué escribís? Mirá, en algún momento hubiese dicho porque, y es verdad, porque de chico me gustaba mucho escribir. A veces creo que hoy escribo porque duermo poco. Es una cuestión de no tomar melatón. Bueno, seguimos en El Quijote no se mata. Llegamos al segundo bloque. Yo digo que este bloque es el bloque del presente. Porque, Horacio, queremos saber en qué estás, cuál es tu presente en la escritura. Bueno, estoy trabajando en el último capítulo, en el guión del último capítulo de una serie que se rodó en Brasil. La primera temporada se rodó en Brasil, la segunda también, esta es la segunda temporada, basada en una historia, en una novela corta mía, la novela se llama Lo que sea cuando sea. En Brasil la serie que va a ir por Star Plus se llama Desejos S.A., Deseos S.A. No sé con qué nombre llegará a la Argentina cuando se estrene. Creo que la serie se va a presentar en el Festival de Cannes Series ahora en abril y tiene fecha para el primer semestre. Yo todavía no vi el resultado. Vi algunas cositas que subieron de contrabando. De contrabando, pero nada más. Eso en el mundo series, en el mundo literatura. Estamos ya en los últimos tramos de la edición de una novela juvenil, que es la reedición de una novela juvenil que se llama Ladrón de Vidas, que va a salir ahora en junio. No sé si con ese título o con otro, porque estoy viendo de cambiarlo porque no me gusta mucho. Sí. Es una novela de terror basada en el universo de Edgar Allan Poe, pero significado acá en la Argentina. También una historia que cuenta un adulto de su infancia en un pueblo, en el mismo pueblo de la leyenda de los Invencibles. Villalupi, pero de terror. Y seguramente o a fin de este año o a principios del año que viene va a salir una novela policial que se llama La exactitud del dolor. Todavía no firmé contrato, pero está ahí, sé que está dando vuelta. Y bueno, va a salir, es una novela policial más clásica que Lo oscuro que hay en mí. ¿Por qué seduce tanto consumir o leerlo como escribir el terror? Porque en La leyenda de los Invencibles hay elementos fantásticos, ese monstruo que sale de la laguna. ¿Por qué hay un placer en escribir eso? Vos sabés que estaba escribiendo hoy a la mañana las palabras preliminares de esta novela juvenil que te digo que es de terror, que está inspirada en el universo Poe. Y lo que estaba escribiendo tenía que ver con mi experiencia como lector, ¿no? Yo a los 11, 12 años, en los veranos sofocantes de esa época, que también había veranos sofocantes allá en los 70, sin aire acondicionado. Teníamos otro aguante, no sé. Sí, había 36 Yo con los grados. mosaicos fríos me arreglaba. Pero... Claro, sin sensación térmica, no se medía la sensación térmica. Los canales de televisión, que eran 3 o 4, y que siempre se veían mal, a las 12 de la noche terminaban la transmisión y te quedaba la lectura para acompañar esa velada interminable de mosquitos y calor. Y yo recuerdo leer La caída de la casa Usher de Poe, ¿no? El gato negro, el corazón del ator, el tonel del amontillado. Y vos decís... La muerte de la máscara roja, claro, uno de los que más me gusta. Entonces vos decías, te da un miedo bárbaro, ¿no? Te da un miedo bárbaro. Y no querías apagar la luz, ¿no? Si apagabas las luces te venían todos los fantasmas que te había traído la literatura, eran posibles. Y yo creo que está en la lectura del terror, que tanto gusta a los chicos y a los jóvenes, la literatura y el cine también de terror, tiene que ver con eso, con la posibilidad de abrir ventanas siniestras, que no existen, sabés que no existen, pero te planteas la posibilidad de que sí existan de alguna manera, y eso te pone la piel de gallina. Yo me acuerdo que yo fui a ver en el año 73-74
El Exorcista, Sí. era prohibida para menores de 18, yo tenía 74, 13 años, pero entré igual en un cine de Santa Teresita y fue un shock. Pero después, No era para vos. Pero después- no era para mirarla. pero vos sabés lo que me pasó después. Inmediatamente después compré la novela. Sí, claro. Y a la noche leía la novela y no pude terminar de leerla de noche porque era mucho más el terror que me infundía de lectura de la novela que la película. Sí. Entonces terminé de leerla a la mañana porque no soportaba la noche el miedo. Sí, sí. Sí, a mí el terror abre puertas, digo, yo soy un fanático del terror y consumidor, aún hoy, a veces leo. Y empecé con Peter Straub, con Fantasmas. ¿Te Ajá. acordás de la novela Fantasmas? No. En la tapa, me acuerdo de la tapa que era una chica con los pelos levantados. Y ese fue mi primer libro de terror y yo tenía 11 años, 12 años, me choqueó y bueno, después vino Stephen King, toda la adolescencia con el terror es uno de los géneros más populares y es el más difícil, creo. Es muy difícil escribir Es muy terror. complejo. Y yo siento, yo no soy un especialista en cine, pero siento también que hoy con los efectos especiales que han favorecido la creación de escenarios de terror más verosímiles, porque vos podés crear por computadora monstruos extraordinarios, en el fondo lo que han hecho es debilitar las historias de terror, ¿no? Yo vi hace unos días en Netflix una película, que se llama Los Extraños, una película Sí. británica que no es de terror, pero es casi como si lo fuera, porque te pone en una tensión extraordinaria y no tiene un solo efecto especial. Claro. ¿Hablas de los enmascarados que se meten a la casa de la pareja? Hablo de una mujer negra que tiene una familia perfecta en un pueblo. Es otra. Eh, Es otra con el mismo nombre. En un pueblo inglés, y se le aparecen un muchacho negro y una chica negra en su vida. Y es realmente, la ves con el corazón en la boca y no tiene ningún tipo de efecto especial. Sí. Aparte, lo bueno es que cada época tiene su terror, digo, va evolucionando con... En los Absolutamente. 80 nos asustábamos de algo, después aparecieron los zombies, es otro momento, ya en el 2000 aparecieron los zombies con el consumismo extremo. En los 70 o en los 60, más que en los 70, 50, 60, estaban las adaptaciones de los cuentos de Poe con Vincent Price como protagonista. Sí, sí, sí. Las series de este actor, Narciso Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez Menta, extraordinario. El hombre que volvió de la muerte. Pero bueno, si yo me puedo colgar. Sigamos hablando del presente. Entonces, me decías... Bueno, estamos en eso. ¿Estás en eso, escribiendo? Con mucho trabajo, terminando guiones de series, con proyectos para este año que espero que continúen, proyectos en la literatura, bueno, con mucha actividad. Horacio, ¿sos un escritor que se dedicó al periodismo o un periodista que escribe? Soy un chico de Pompeya que se dedicó al periodismo, que encontró en el periodismo un lugar que no imaginaba tener, que disfruté y disfruto mucho el periodismo, y que paralelamente encontró un camino aparte, que es la literatura. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Seguimos el Quijote no se merece. En esta primera novela de Fernando Fagnani, el héroe visita una ciudad imaginaria centroamericana y descubre un escenario que no esperaba. ¿Es muy difícil, Fernando Fagnani, describir el caos? No, no fue muy difícil en realidad. En realidad, probablemente eso haya sido lo más fácil. El problema era ahí cómo manejar el contraste, digamos, ¿no? entre una ciudad que se deshace Sí. y una historia que transcurre en ese Porque entorno. hay una belleza en ese caos que contás que decís, quiero seguir leyendo. Claro, porque en realidad yo lo que quería trabajar ahí era la contraposición entre alguien que llega a una ciudad con un fin muy determinado, Sí. con dos fines muy determinados en realidad. Alguien con muy poca interioridad, o sea, alguien que va a un lugar a hacer algo y nada más que eso.
Empieza a pasar unas horas e irse. Exactamente. Sí. O sea, a resolver lo que se tiene ve que- inmerso en un- y se ve inmerso en un caos y quiere cumplir las misiones al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y a mí en realidad lo que me interesaba era relatar una ciudad en estado de rebelión, ¿no? Y con quienes se puede aliar uno en una ciudad en estado de rebelión. ¿Cómo se sobrevive en una ciudad en estado de rebelión si no sos de la ciudad? Si sos de la ciudad, sabrás. Pensando en los géneros, ¿crees que es un policial duro? Un género de acción que no hay acá. Pero todo el sí. tiempo tuve la sensación de estar viendo un libro que no paraba, que quería seguir leyendo, avanzaba, tenía acción a partir de dar vuelta a la página. Porque A ver, tiene un ritmo de policial duro. Lo que no creo, o bueno, o por lo menos no quise, es que tuviera un estilo de policial duro. Claro. O sea, yo quería que hubiera una tensión en el relato, que es la del policial duro. Y que hubiera algo de los personajes sí. que tienen cierta relación con el paradigma de algunas novelas policiales. Sí. Sí, el segundo secretario. Son todos Exactamente, raros. exactamente. El segundo secretario, Eh, no me acuerdo cómo se llama, la empleada de la embajada. La empleada de la embajada, este, digo, que son... los gitanos. Claro, entonces en eso sí, pero luego no quería que tuviera la trama de un policial duro. Sí, a mí lo que más me gusta del policial, además de los diálogos, que me gustan mucho los diálogos de los policiales, ¿Cómo es eso? Yo nunca lo había pensado. ¿Qué tiene de particular los diálogos de los...? bueno, el policial en el fondo es un genio romántico. Digo, cuando vos lees las novelas de detectives, Sí. esos detectives ni existieron ni existirán. Y en las réplicas habituales de los típicos detectives, Marlowe, Archer, los detectives de Hammett, los detectives son absolutamente extraordinarios. O sea, el personaje le dice algo y el detective responde siempre genial, en una frase resuelve todo. O sea, hay un cierto timing. Deducen bárbaro cualquier Sí, cosa que haya pasado, cualquier... En un segundo hacen tac y te lo Sí, resuelve. con una manchita de Sí, sangre, ¿saben? nada, y ya saben todo. Y a mí me parece que ahí hay un gran secreto del policial, porque eso es lo que le da el ritmo del policial. O Sí. sea, parte del ritmo del policial es una cierta velocidad del diálogo y una velocidad que hace que la trama avance. O sea, hay policiales donde la trama puede avanzar muchísimo en un diálogo de 4 renglones. Claro. Digo, no es el diálogo de Tarantino, digo, para poner otro ejemplo, ¿no? El típico diálogo de Tarantino donde la gracia es la conversación, simplemente. La conversación, la réplica y esa cosa arborescente del diálogo que se va dispersando. Mientras que en el policial no. El policial es frase, réplica, y ahí pasó algo. Claro. Eso me gusta, pero luego no quería que fuera una trama policial. O sea, prefería que la trama fuera más una trama política en todo caso. Claro, sí. Parecido a Ludlum. Exacto, o sea que... Más, Robert Ludlum. Pero bueno, esto es así, digamos, siempre que hay... si hay violencia, hay política. Sí, tal cual. Y si hay delito, hay política. Tal cual. Acá de lo que se trataba era de mandar el delito para atrás y la violencia y la política hacia adelante. Sí, digamos. hacia adelante. Sí, pero en un momento parece un escenario posapocalíptico. En un ¿no? momento van sí. a aparecer zombies Sí. en esa ciudad sitiada. Sí. Pero- Bueno, a ver, yo no pensaba en ninguna ciudad en particular y por eso no lo ambienté en ninguna ciudad en particular. En todas puede ocurrir. Yo creo que, no sé si en todas, pero en muchas de América Latina puede sí, ocurrir. En muchas latinoamericanas el escenario es igual. Sí, porque... Los del valle que se mueren de hambre, que avanzan. Claro, y es un chispazo Sí. que puede producirse o no puede producirse, pero que hay muchas ciudades que tienen condiciones para que el chispazo se produzca. Sí, ¿no? que todos lo esperan porque saben que una vez al año, Sí, pero y al se final entiende más de lo debido. ahí pasa algo curioso, creo yo. ¿Viste? Porque vos decís, bueno, esto puede estallar, ¿no? Pero como no estalla, al final decís, bueno, como no estalla, a lo mejor no estalla nunca. Sí. ¿No? Hay una dialéctica rara, que debería poder estallar en cualquier momento, pero como nunca ocurre, terminás pensando que nunca va a Pero ocurrir. cuando ocurre, y después ocurre. mejor no estar ahí. Exacto. Cuando ocurre, mejor no estar ahí porque acumula, digamos, todos los años de espera. Fernando, vos hace años que trabajás en la industria del libro, sos Sí. el gerente de Editorial Edaza. Sí.
Contame un poco de la editorial. Te digo, te confieso que es una de las más lindas. Gracias. Soy Gracias. fanático de los libros de Daza, los de Thomas Mann. A ver, Edasa es una editorial que se funda hace más de 70 años en España. En aquel momento era sudamericana en América Latina, en Argentina, y Edasa en España. Esto sigue así hasta hace relativamente poco, hasta el año 2000, hasta cuando se vende Sudamericana al grupo Bertelsmann. Y entonces, unos años después, Edasa, que siempre había funcionado en España y no en América Latina, instala una filial, una sucursal en América Latina, en Argentina, y yo entro en Edasa en ese momento, en el 2003, 2003-2004. Y bueno, empezamos simplemente imprimiendo en Argentina los títulos del catálogo español, pero porque el catálogo español es un lujo. Tiene Thomas Mann, Patrick O'Brien, Hermann Hesse, Aldous Huxley, infinidad de cosas. Adrián Bravi. Adrián Bravi. Ese ya es una incorporación Sí, local, sí. ¿no? Y empieza a pasar lo que suele pasar en las editoriales cuando vos abrís una editorial en una ciudad, cualquier ciudad, esta o lo que sea, al final se vuelve indispensable una producción local. Porque las editoriales esencialmente responden a la identidad de una ciudad. Claro. Ni siquiera de un país, te diría. O sea, una editorial de Buenos Aires no es como la de Córdoba, una de Madrid no es como una de Barcelona. Pasa algo en relación entre las ciudades y las editoriales que vos te das cuenta que determina mucho. ¿El público es diferente? Yo te diría el público, los colaboradores, digo, la gente con la que un editor habla habitualmente, que pueden ser periodistas, escritores, libreros, traductores, lectores, gente sabia, gente curiosa. Y muchas redes de publicación empiezan así. Alguien que te dice, oíme, deberías publicar este libro. Yo me acuerdo, mira, hace muchos años, Leopoldo Brizuela tradujo La Casa de los Conejos, el libro de Laura Alcoba. Sí, Laura Alcoba. Bueno, entonces un día viene a la editorial, cada tanto almorzábamos. La de la araña, no me acuerdo. El azul de las abejas y la danza de la araña. Y la danza de la araña. Entonces él traduce el libro de Laura y una vez por mes almorzábamos. Y una vuelta viene y me dice, mira, hay una novela de un brasileño que se llama Bernardo Carvalho, que se llama 9 noches, que es una novela extraordinaria. Y la publicamos. O sea, esto es muy frecuente. Alguien que te dice, deberías mirar este libro, deberías mirar a este autor, deberías prestarle atención a tal cosa. Y ese microclima es de una ciudad. Ahora, digo, el libro es exitoso en tanto siga funcionando con el tiempo. Digo, no es bueno que un libro salga, venda 3 meses y después lo olviden. En general, lo ideal es Rayuela, que aún hoy sigue comprando Rayuela. Digo, un libro que 50 años y se sigue vendiendo, eso es long seller. Lo ideal sí, sobre todo para el libro, digo, para la editorial, por Di supuesto. el ejemplo más. No, para la editorial, por supuesto, pero en realidad, efectivamente, a lo más que un libro debería aspirar es a la duración, porque quiere decir que le sigue hablando a alguien, ¿no? Y que hay alguien que escucha eso que está ahí. Que alguien tiene interés todavía. Sí. Pero todo el desafío por lo menos de una editorial independiente, de las más grandes, las condiciones son otras, digamos, ¿no? Es cómo hacer para que ese libro encuentre sus primeros lectores. Porque si encuentra sus primeros lectores, y son los que deben ser, digamos, ese libro tiene las condiciones o las posibilidades para seguir encontrando lectores, que esos mismos primeros lectores son los que se encargan de que ese libro haga su camino. Digamos, claro. ¿no? Sí, o escritores que venden mucho en un momento. El otro día leía del libro de Cristina Mucci, de las 3 escritoras, Silvina Bullrich, Marta Lynch y Beatriz Guido. Sí. Y vendían en los 70 150.000 ejemplares y hoy no se leen. No, después tenés... Cayeron en el olvido. Marco de Nevi es otro ejemplo. A mí me encanta Marco de Nevi. Marco de Nevi es muy buen escritor. Hoy pareciera que no hay interés en editarlo. Después tenés fenómenos de época que tampoco son muy explicables, digo, son explicables después, ¿no? Después uno puede entender
por qué Beatriz Guido. O te pasa, no, fue un fracaso cuando salió, Y- pero sí. 15 años más tarde Sí. lo recuperaron y lo reeditaron. A ver, Llegó tarde. mi consejo ahí para cualquier escritor es, de eso uno no puede preocuparse. Digo, eso ocurre o no ocurre. Sí. Quiero decir, uno tiene que trabajar para que el libro trate de llegar a los lectores que uno cree que el libro merece. Y después sucede o no sucede, por razones que no son tan claras. Por razones que no son tan claras. Digo, no es. Porque si fuera tan claro, no hubiera habido 15 editoriales que rechazaron Harry Potter. Digo, si todo fuera tan simple, Claro, sí. si fuera tan simple, Rowling hubiera llegado a una editorial y no la dejaban salir. Claro. Y en realidad se publicó porque un editor se le ocurrió dárselo a la hija, en vez de leerlo él. Esto se lo quería preguntar a un gerente de una editorial. ¿El éxito de un libro depende de la historia solamente? ¿O del autor? ¿O del momento? Digo, ¿es tan solo la historia lo que vende? Bueno, a ver, en el caso de una primera novela, o sea, en el caso puntual Sí. de Rowling o de cualquier otro Sí. caso como este, Sí, porque tenés que dar a porque conocer. nombre no hay. Digo, Sí. cuando aparece el primer libro de Harry Potter, Rowling no quiere decir nada. Claro, pero ahora saca un libro ahora, Rowling y ahora ya es. ya hay millones esperándolo. Ahora es un imperio. Yo no sé si es la historia. A mí me parece que hay algo que hay cosas que conectan con una época. A veces es la historia, a veces es un personaje simplemente. A veces es el mundo, o sea, no necesariamente lo que se narra, sino el mundo que se narra. Digo, no la historia de un mago, sino que haya un mundo mágico, ¿no? Y eso es un poco inexplicable, digo, después puedes hacer teorías, pero si alguien me hubiera dicho 5 meses antes de que salió el libro de Rowling que hacía falta un libro de un niño mago, o sea, todo el mundo se hubiera reído. No, y si fuera una fórmula tan fácil, No es tan que, fácil. que subiera, bueno, esto vende un poco Sí, esto. No, no. qué sé yo. Y creo que eso en el fondo está bien, o sea, porque ahí... Claro, libros que parece que tienen todo para Sí. triunfar, fracasan. Sí. Y, bueno, que tampoco sé si hablar de fracaso y de éxito. Bueno, llegan hasta, Sí. hasta donde pueden llegar, digamos, Sí. ¿no? Pero me parece que ahí... Uno supone que si el libro vende mucho es un éxito, Sí. y a lo mejor en cuestiones de mercado, pero Sí, en cuestión de mercado, por supuesto. a lo mejor el escritor está muy contento con su libro y el libro es un éxito para él, Sí. igual por haberlo escrito. A ver, yo creo que ahí digo, no se puede hacer una regla porque hay muchos ejemplos diferentes. Pero en muchos casos lo que se termina premiando, quiero decir, de parte del lector, es la autenticidad. Con los libros de Rowling, usemos ese ejemplo porque es Sí, muy fácil para sí, cualquier sí, cosa, sí. ¿no? Es muy evidente que ella escribió ese primer libro porque se le ocurrió. Digo, porque no tenía ningún parámetro, no estaba pensando que un niño mago podía... Quería escribir sobre un niño mago y punto. Y me parece que ahí lo que produjo el hechizo, ¿no? entre esas historias y los lectores es la autenticidad, o sea, es el deseo de ella de escribir eso porque sí. Y no cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Me estaban contando el otro día la historia de esta, no me voy a acordar el nombre, de la autora de Lo estás deseando, del libro de cuentos, es una Sí. norteamericana, Sí. tiene un nombre dificilísimo. Y que estuvo llevando su libro a las editoriales, se lo rechazaban, bueno, dijo, voy a publicar en las redes pues publicó uno, un tipo con gatos se llama. Se viralizó de tal manera que después las editoriales venían a darme el libro a mí. Bueno, ¿viste? pero eso pero ningún editor vio el éxito de... No, pero a ver, lo más curioso de eso, ahí son dos cosas. Digo, ningún editor vio que ese era un tema social, ¿no? Porque si algo se viraliza, independientemente de los méritos literarios que pueda tener, Sí. es un tema social. Sí. O sea, eso no lo vio ninguno. Y lo otro es que ningún editor vio lo literario, Claro. porque la escritora es buena. Claro. O sea, es como una doble ceguera. Sí. Y en realidad lo que ocurre ahí, digo, con los editores no pasa nada muy distinto que con cualquier otra persona que trabaja en un determinado microclima, que a veces no ves cosas muy obvias, porque estás tan seteado para leer de determinada manera y buscando determinadas cosas,
Claro, vos haces una lectura con una búsqueda de a ver si va a funcionar, X, si, claro. si es posible. Y se te pasa el elefante. Claro. O sea, no. Sí, y de golpe también encontrás cosas, ¿no? O sea, pasan las dos cosas. Sí. Yo me acuerdo, nosotros en una feria de Frankfurt estábamos con Gloria Rodríguez y llegamos a una reunión con una agente literaria y nos empieza a mostrar el catálogo de los autores que ofrecen. Entonces llegamos a una página, un libro que se llama Teoría General del Olvido. Sí, Agualusa. Que yo nunca había oído hablar de Agualusa. Sí. Entonces miro ese título y le digo, ¿esto es una novela o es un ensayo? Me dice, es una novela. Digo, mira, con este título, esto es genial o es una porquería, digo, porque este título no tiene medias tintas. Y en realidad nosotros leímos ese libro por el título. Sí, aparte de un autor africano. Sí, Acá, nada. acá no llega el Nada. libro del África. Nada, y africano del portugués menos, o sea, del inglés y del francés todavía. Tal cual. Pero del portugués menos. Y eso fue puro azar. O sea, si no hubiéramos pasado esa página, no hubiéramos visto nunca ese libro probablemente. Quizás lo hubiera visto otro editor o quizás no lo hubiera visto nadie. Y en realidad lo que nos llamó la atención fue el título. Y hoy ya tenemos de Agualusa publicado 5 novelas. Claro. Sí, ¿cuál es el mayor problema que tiene una editorial hoy en Argentina? Todos hablan del papel, del costo del papel. ¿Con qué problemas se enfrenta Edasa? A ver, Edasa se enfrenta con, te diría, los mismos problemas que se enfrenta no solo cualquier editorial, sino cualquier empresa hoy en Argentina, que es la inflación. O sea, después vos podés decir, la inflación aplicada al papel, sí, obviamente, aplicada a la imprenta, aplicada a los colaboradores, aplicada a todo el mundo. Y sobre todo... Porque el libro puede estar caro, pero tampoco puede estar tan caro que sea inaccesible, porque es lo primero que dejas de comprar. Sí. Si tenés que comprar comida o un libro y terminás comprando comida. Mirá, el libro sigue estando en valores relativos. El libro cuesta siempre la tercera parte o la cuarta parte de una camisa o un pantalón. Claro. O quizás la quinta parte. Sí. Hoy está igual. Eso no ha cambiado. O sea, uno podría decir que los libros no están más caros que antes porque mantienen las proporciones. El problema es que están carísimos para el bolsillo, independientemente de las proporciones que podríamos decir son correctas o son las de siempre. Pero es que son muy caros. Se sigue publicando mucho igual. Se está publicando menos, ¿eh? Sí, sí. O sea, los editores y, de nuevo, cualquiera que trabaje acá, en este país quiero decir, tiene un GPS de en qué momento tiene que acelerar y en qué momento tiene que ralentizar la marcha, porque bueno, finalmente vos vendés en esta economía y la economía da para lo que da, digamos, no tiene mucho sentido publicar los mismos libros que publicaste hace 4 años o hace 2 años si el mercado hace 2 años era un 20% más grande. O sea, no te vas adaptando. Pero me parece que como nos adaptamos todos, o sea, no creo que los editores más que otros. Claro. Nos adaptamos con las reglas de nuestro sector, pero en el fondo es un aprendizaje que si no haces, bueno, es que te puede ir muy mal. Fernando, para ir terminando, ¿cómo se te ocurrió dar el salto de editor a... Siempre editaste a otros a que te editen? ¿Lo volviste loco a tu editor en venganza? No, al contrario. En venganza. No, ¿sabés qué? En eso tuve mucho cuidado. Yo dije, yo voy a ser muy obediente y voy a hacer todo lo que me digan. Claro. Porque no voy a generar ningún problema. No, y además tuve suerte, porque la editora es Mercedes Guiraldes, que es buenísima, y entonces con eso no tuve ningún problema. La verdad que fue algo que salió, ¿eh? Sí. O sea, no... En un momento vi... Pero nunca imaginaste, proyectaste un futuro de escritor, sí. Sí, pero nunca había tenido tan nítidamente la sensación de que había una historia que podía contar y escribir como quería. Digamos, ¿no? O sea, dije, esto puede salir como lo estoy pensando. Y lo escribí muy rápido. Y después lo corregí, bueno, me llevó más tiempo corregirlo. Pero... La escritura fue muy rápida, fueron 4 meses, o sea, sí. La corrección me llevó más tiempo. Y salió de golpe, o sea,
Y salió sin que supiera, o sea, yo solo tenía la primera imagen de una persona en una ciudad que no era la suya, que la ciudad se convertía en otra cosa, tenía el apellido, no tenía el oficio. Es casi un personaje más la ciudad. Es un personaje más. Es un personaje Bueno, más. De la manera que. a mí de la los tormentos que sufren esos personajes. A mí las ciudades me gustan mucho. Sí, o sea, sí, a mí también. me gustan Sí. mucho, me gusta recorrerlas, me gusta Es mirarlas. un gran escenario. Sí, Estamos- tener ideas sobre las ciudades. Ideas que pueden ser completamente disparatadas, no necesariamente correctas, pero me gusta imaginarme cosas en las ciudades. Y lo que tenía era eso, y todo lo demás, lo que la novela terminó siendo, la trama se hizo en la escritura, no es que había una trama previa. Claro. Habrá que leer Residencia Permanente de Fernando Fagnani. Y la última pregunta, ¿sabés por qué escribís? Se la hago a todos los escritores. ¿Tenés una idea de por qué escribís? No. Porque me piacha. Sí, es una pulsión. O sea, digo, no es por algo en todo caso. Es porque por necesidad, te diría. O sea, lo único que se me ocurre es necesidad. Porque ni siquiera es un tema de placer o de disfrute, que eso a veces sí, a veces no. Sí. Sino que es necesidad. Bárbaro. Gracias, Fernando, por haber Gracias venido. a vos. Seguimos en El Quijote no se mancha. Y así llegamos al final, otra emisión del Quijote no se mancha. Nos vemos la semana que viene, como siempre a las 11. Gracias por estar ahí.